La mañana se iluminaba con unos leves rayos de sol que golpeaban contra el verde césped. El olor de las flores y los árboles alrededor daban una sensación de paz y tranquilidad. El grupo, que llevaba 30 minutos caminando entre el majestuoso lugar, se detuvo de repente, tras la indicación del hombre que caminaba delante de ellos con una cesta de comida en las manos. «Creo que este es un buen sitio», gritó Sí, dirigiéndose a los demás hombres que esperaban por el fin de la caminata. «¡Por fin!», exclamó Ned, dejándose caer sobre el verde prado. «Nat, ayúdame a colocar las cosas». Nuniu tomó la cesta de manos del ama de llaves, sacando un enorme mantel que extendió sobre el césped con ayuda de éste. Sí observaba a los dos menores, preguntándose mentalmente si estaba haciendo lo correcto al seguir los consejos de un libro escrito por un autor anónimo. Ned y James se sentaron sobre el mantel una vez que los menores terminaron de colocarlo. James recostó su cabeza confortablemente sobre el regazo de su novio, que sonreía tomando un poco de fruta de uno de los cestos de comida. «El clima es muy bueno», mencionó Nat, colocando los demás contenedores de comida al centro del mantel. «Muy bueno para un picnic. Te dije que la idea de Ned funcionaría así», agregó James, dejando que su novio lo alimentara con algunas fresas. Sí permanecía silencioso, observando por momentos a su joven esposo, que compartía algunas palabras con Nat. Después de la noche que habían pasado juntos, Nuniu decidió volver a su ser normal y actuar como si la noche anterior no hubiera existido. Sí, por su parte, no sabía cómo lidiar con los cambios de humor de su esposo. A veces, el comportamiento de Nuniu era muy difícil de descifrar. «Nunu, prueba esto». La voz de Ned atrajo la atención de Sí, nuevamente al grupo sentado sobre el mantel, degustando la exquisita comida preparada por los menores minutos antes de salir de la mansión. Ned colocó en boca del bello muchacho unas verduras. Todos los demás sonreían y compartían la comida. Todos menos Sí, que no veía el momento de pasar un tiempo a solas con Nuniu. «Nunu, mañana empezaremos con las clases. Tengo un pequeño manual en casa que te puede servir para el examen escrito», habló Ned, regresando a su posición sobre el mantel. «Gracias. Siempre quise aprender a conducir, pero mi abuelo se negaba a dejarme intentarlo. Decía que para eso estaban los choferes», respondió Nuniu, trayendo cierto semblante de melancolía sobre su rostro ante la mención de su abuelo. «Has pasado toda tu vida controlado. ¿Nunca has hecho nada de lo que has querido?». Esta vez James intervino en la breve conversación. «Estudié idiomas porque lo elegí. Esa ha sido una de las pocas cosas que pude hacer por mi cuenta». Nuevamente, el tono de tristeza, de melancolía que empezaba a hacerse más intenso. «¿Quieren cambiar de tema? Están haciendo que se ponga triste», decidió intervenir Sí finalmente, tomando asiento al lado de su esposo. Nuniu bajó la mirada, evitando la intensa mirada de su esposo. Sentado en la soledad de la oscura sala, una copa de whisky en su mano derecha, mientras que en la otra mano sostenía la fotografía que fue tomada hace 2 años, la fotografía de cuando aún vivía momentos felices, momentos del inicio de un amor que pensó que lo curaría todo. Max Aran llevaba semanas sin ver a su novio, o mejor dicho, exnovio. Desde que Nat abandonó el departamento que solían compartir, Max lo buscó desesperadamente en cada rincón posible de la ciudad. Sin embargo, su paradero le era aún desconocido. Nat no tenía familiares en Bangkok y era muy difícil pensar que pudo regresar con sus padres, por lo que Max no tenía la certeza si su novio estaba ocultándose de él
o algo más grave pudo haberle acontecido. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro, recordando los primeros momentos que ambos compartieron juntos. Cada palabra, cada mirada. Nat fue su salvavidas, el salvavidas que lo hizo renacer de esa miseria donde se hundió al regresar con la cabeza abajo a la ciudad, a casa de sus padres. Para Max, su intento de supervivencia en América no fue un fracaso, ya que lo hizo una persona más independiente, capaz de sacrificar su propia felicidad por el bien de alguien más. Mientras más lo pensaba, Max se hundía más en su dolor, el dolor de estar solo y saber que esa persona nunca volverá, el dolor de haber lastimado una vez más y tener la certeza de que esta vez nada volverá a ser lo mismo. Un nuevo sacrificio que tenía que hacer, dejar ir y recuperarse, dejar ir y tal vez nunca más volver a amar. «Nat, ¿vamos a dar una vuelta?», llamó Nuniu a su amigo, poniéndose de pie para estirar las piernas luego de haber terminado la deliciosa merienda. Nat levantó la mirada al muchacho, cuyos ojos brillaban a la par que el hermoso sol que resplandecía detrás de él. «Yo iré contigo», se puso sí de pie, tomando la mano de su joven esposo. Nuniu se quedó estático por unos segundos, sorprendido por la repentina acción de su esposo. Sin embargo, se dejó llevar, y en cuanto menos se dio cuenta, su grupo de amigos se encontraba fuera de su vista. «Estás muy callado», rompió sí el silencio, caminando a paso lento entre la esplendorosa arboleda. «No tengo mucho que decir», respondió Nuniu, tratando que la sensación de la mano de su esposo envolviendo la suya no afecte sus latidos. «Te gusta esto, ¿no? La naturaleza, caminar al aire libre», empezó a hablar sí, con cierto tono incómodo. «Sí, me recuerda mucho a mi casa, a la universidad, aquellos días que pasaba con mi abuelo». El tono de tristeza en la voz de Nuniu alertó así. «¿Por qué siempre hablas de tu abuelo con esa melancolía? Por lo que he oído, él no fue muy indiferente de un tirano. Te envió a estudiar fuera en tus primeros años, te mantenía encerrado en esa enorme mansión, seleccionaba a tus amigos y te prohibía un sinfín de cosas, incluso obligó a Max a dejarte. ¿Por qué entonces? Es la única familia que conocí. Sé que no era perfecto, pero era mi abuelo después de todo. Todo lo que hacía, lo hacía porque quería protegerme. A pesar de ser tan controlador, me llevaba con él de viaje en vacaciones. Me daba todo lo que le pedía, y aún antes de que se lo pidiera. Fui muy feliz a su lado. Era más que un abuelo para mí. Él te metió en todo esto, lo sabes, ¿no? En sus últimos días trató de arreglarlo y dejó un seguro para mí. ¿No cree que eso es amor y sacrificio? ¿Por qué le ves el lado bueno a todo? ¿Y usted por qué insiste en verle el lado negativo a las cosas? ¿Acaso no sufrió cuando su abuelo se fue? Ese viejo me dejó muchos dolores de cabeza, incluyendo el testamento. Habló sí con amargura, haciendo que algo dentro de su esposo saltara por el impacto de sus palabras. «¿Entonces, soy un dolor de cabeza para usted?», replicó Nuniu con tono pausado. Sí giró sobre sus talones, dándose cuenta de la dirección de sus palabras. «No, yo no dije eso. Dijo que su abuelo lo dejó con varios dolores de cabeza, incluyendo el testamento que le obligó a casarse conmigo». «No, no me malentiendas. Mi abuelo y yo nunca nos llevamos bien. Usted siempre pensará en su empresa antes que en cualquier otra cosa». «Es absurdo», se dijo Nuniu las últimas palabras para sí mismo, retornando su camino de regreso hacia sus amigos. «Nuniu, espera». Sí fue detrás de su esposo, queriendo arreglar lo que acababa de decir. Ned y James retozaban calmadamente sobre el mantel, gozando de la tranquilidad de la tarde que caía sobre sus rostros.
Nat leía un libro, sentado bajo un árbol a muy pocos metros de distancia. La tarde era serena y sublime, y los tres hombres disfrutaban de la tranquilidad que los rodeaba. Tranquilidad que se vio interrumpida cuando el joven casado regresó al lugar del picnic con el rostro visiblemente desencajado y la mirada caída. «Quiero irme. Nat, ¿me llevas a casa?» Se acercó Nuniu al ama de llaves, arrodillándose a su lado. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo?» Se alarmó Nat, empezando a revisar algún signo de malestar en el rostro del muchacho. Nuniu evadió el escrutinio de su amigo, asegurándole que se encontraba bien de salud y solo quería regresar a casa a descansar para su inicio de clases en la universidad al día siguiente. Ned y James del otro lado observaban con mirada sospechosa la actitud del menor, y sus sospechas fueron concretadas cuando Sí alcanzó al grupo con el rostro en pánico. «¡Nuniu!», llamó Sí a su esposo, que le daba la espalda concentrado en convencer a Nat de regresar a casa. Nat observó a su jefe con la mirada confusa. «Llévame a casa, por favor, ya no quiero estar aquí». Nuniu se puso de pie, empezando a ordenar todos los utensilios sobre la pequeña manta extendida sobre el césped. «Nuniu, escúchame». «Ya lo oí, señor Panich. No se preocupe que cumpliré mi parte del trato con respecto a las cláusulas de la herencia», respondió Nuniu con voz fría a los llamados de su esposo. Sí quedó en pie, congelado por el duro trato que acababa de recibir por parte de Nuniu. «¿Qué hiciste?», interrogó Ned, una vez que los menores desaparecieron en dirección del auto. «No hice nada», se defendió Sí. «Nuniu no está así por nada. ¿Qué hiciste, Sí?» «Está bien. Cometí un error y dije algo que no debía». Bajó Sí la mirada, avergonzado por su elección de palabras con su esposo. Ned y James miraron severamente a su amigo, esperando por la continuación de su relato de los hechos. «Le dije que mi abuelo me había dejado varios dolores de cabeza, incluyendo la herencia y el matrimonio», habló Sí en voz baja, pero lo suficientemente audible como para que sus amigos lo oyeran. «¿Le dijiste eso? Serás tonto», exclamó Ned, casi golpeando con sus palabras a su amigo. «¿Por qué no puedes controlar esa bocota que tienes?», regañó esta vez James. Al día siguiente, y con la mente más despejada, Nuniu despertó en su habitación por primera vez, solo después de haber pasado una difícil noche tratando de evadir a su esposo, que buscaba una oportunidad para disculparse y enmendar su error. Nuniu salió de su habitación, completamente listo para salir a la universidad y comenzar una nueva etapa en su vida, una vez más. En el camino hasta la cocina, Nuniu se encontró con el rostro sereno de su esposo, que ya lo estaba esperando listo para llevarlo a la universidad. Sí llevó a Nuniu hasta su auto, en completo silencio, no cambiando la situación en todo el trayecto hasta el centro de estudios. El presidente de Systematic Company no sabía cómo iniciar la conversación y redimirse por el daño y pésima elección de palabras del día anterior. «No tiene por qué venir a recogerme. Le pedí a Nat anoche que viniera por mí», habló Nuniu con tono frío, mientras abría la puerta del auto. «Espera», sujetó Sí el brazo de su esposo, impidiendo su huida. «No tiene que preocuparse esta vez. No cometeré ningún error». Nuniu alzó su mano izquierda, haciendo ver el anillo que resplandecía en su dedo anular. Sí jaló nuevamente el brazo de su esposo al notar que éste trataba una vez más de huir de él. «Nuniu, tenemos que hablar». «No quiero hablar con usted. Ya lo dijo todo ayer y me queda muy claro cómo son las cosas», respondió Nuniu, retirando la mano de su esposo de su brazo. «No quise decir lo que dije ayer. Cometí una tontería», habló Sí rápidamente, antes de que su esposo terminara por salir del auto.
No, el que cometió una tontería fui yo, al creer que usted podría cambiar, respondió Nuniu, cerrando la puerta del auto con fuerza. Sí se resignó al ver a su esposo desaparecer entre las puertas de la universidad. Nat se encontraba en la sala de la mansión, terminando de dar las últimas instrucciones al personal que se encargaba de la limpieza y orden de la inmensa mansión. El teléfono celular, que sonaba dentro del bolsillo de su pantalón, lo distrajo por un breve instante de sus deberes. «Me haces falta». Leí el mensaje que acababa de recibir el ama de llaves en su teléfono celular. «Terminen primero con las habitaciones y luego sigan con la planta baja», terminó de ordenar Nat, ignorando el mensaje que acababa de recibir. «Necesito verte». Leyó Nat otro mensaje, decidiendo finalmente mantener apagado su teléfono hasta que llegara la hora de recoger a Nuniu de la universidad. A Nat aún le costaba superar su ruptura con Max, pero no iba a dar su brazo a torcer y sumergirse de nuevo en esta dolorosa relación, no hasta que Max haya decidido qué hacer con sus sentimientos. «¿Y cómo te fue? ¿Hablaste con él? ¿Aclararon las cosas?», asaltó Ned a su amigo, tomando su acostumbrado asiento en la silla frente a su escritorio. Sí bajó la mirada, ignorando el interrogatorio de su amigo, lo que le dio una idea a Ned de la respuesta muda del presidente de Systematic Company. «Tú y tu bocota, ¿qué esperas para aclarar las cosas?», regañó el abogado, apoyándose sobre la mesa con los brazos cruzados. «No quiere oírme, esta vez metí la pata hasta el fondo», exclamó Sí, recostándose contra el respaldar de la silla con pesadez. «Y la metiste bien. ¿Cómo se te ocurre decirle que es un dolor de cabeza para ti?», volvió a regañar Ned con energía. «No me di cuenta de lo que estaba diciendo. Estaba molesto porque mencionó a mi abuelo, y sabes que ese viejo y yo no nos llevábamos para nada bien», se justificó Sí. «Aún así debiste pensarlo mejor antes de hablar. Esto puede ser crítico para ti, Sí. Si Nuniu se hace la idea equivocada sobre tus sentimientos». «No tienes que decírmelo, sé muy bien que cometí un error, y tengo que arreglarlo antes de que llegue a mayores». Sí cayó sobre su escritorio, apoyando ambos codos sobre la mesa, mientras masajeaba sus sienes, buscando confort para su adolorida cabeza. El día fue tranquilo y sin incidentes para el joven Nuniu Chaguarín. Las clases habían sido lo que él esperaba, y mantenerse callado y alejado de sus demás compañeros le había ganado tiempo para pensar en su debate interno, un debate que parecía no tener fin, a pesar de saber que su esposo estaba manteniéndolo a su lado únicamente por las cláusulas del testamento de sus abuelos. Nuniu no sabía si sentir dolor o coraje por las palabras usadas por su esposo el día anterior, o simplemente ignorarlas y continuar con su vida, haciendo planes para su regreso a casa en tan solo unos meses que pasarían volando, y entonces el joven estudiante podría volar de regreso a su hogar, solo. Su separación con Seabrook estaba con los días contados, una separación para la cual tendría que prepararse, no permitiéndose desarrollar ningún tipo de sentimiento más profundo hacia el hombre que aún lo mantenía de cierta forma cautivo, no después de saber que su esposo hacía todo lo que hacía por la herencia. Nuniu caminó unos pasos más hasta la puerta principal del campus, esperando encontrar el rostro amable y sonriente de Nat, listo para llevarlo a casa, pero más fue su sorpresa cuando lo que encontró fue el rostro sereno de su esposo, esperando al lado de su auto, vestido con ropa casual. «Daremos un paseo. Sube», habló Sí entrando al auto. Nuniu dio un pesado suspiro, siguiendo a su esposo dentro del auto. Sí se mantuvo en silencio durante el camino. Sin embargo, era un silencio que parecía confortable para la pareja. Luego de varios minutos,
El auto se detuvo. Sí salió del auto y Nuniu hizo lo mismo, dándose cuenta a dónde lo había traído su esposo. «Ven». Sí tomó la mano del muchacho, guiándolo camino abajo por las arenosas vías. «¿Por qué me trajo aquí?», cuestionó Nuniu, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer su cuerpo. «Porque quería hablar contigo en calma, sin que huyeras a esconderte detrás de un árbol», sonrió Sí cálidamente a su esposo. Con el sonido de las olas detrás de ellos, Sí y Nuniu caminaban en silencio, gozando de la calma y paz que el mar les brindaba. «Lamento mucho lo que dije ayer». El primero en hablar fue Sí, con la mirada fija en la arena bajo sus pies. «No tiene por qué, no es nada de lo que no me haya imaginado». «No, estás equivocado. No quise decir lo que dije. Fui un tonto al dejar salir eso sin darme cuenta, cuando estaba muy molesto de tan solo pensar en mi abuelo, que dije cosas que no debía», se justificó Sí, enfrentando a su esposo a los ojos. Nuniu decidió huir de la mirada de su esposo, concentrando su vista en las olas que rompían no muy lejos de ellos. «Nuniu, de no haber sido por ese testamento, no te hubiera conocido, ni hubiéramos pasado por todas estas cosas. Creo que al final debo agradecer al viejo necio de mi abuelo por no haber corregido ese testamento». Sí dio una sonrisa ácida a la mención de sus últimas palabras. «Usted solo se siente comprometido conmigo, entiendo eso y... No hago esto solo por las cláusulas, lo hago por ti, Nuniu. Casi destruí mi vida porque no resistí la idea de seguir viviendo sin ti a mi lado. Morí de celos cuando me enteré que Max fue tu novio y casi enloquecí cuando vi a ese chiquillo acusándote en la universidad. ¿No lo entiendes? ¿No entiendes que te amo más que a mi propia vida? Te amo tanto que no me conformaré con estos 2 años. Te quiero para siempre, Nuniu. No quiero dejarte ir». Sí tomó a su esposo entre sus brazos con fuerza, sintiendo su frágil cuerpo temblar ligeramente al contacto con el suyo. El corazón de Nuniu dejó escapar un latido, sintiendo el mareo que hizo que todo a su alrededor girara a una velocidad de 360 grados. La noche estaba cayendo, el viento corría con fuerza y las frías olas alcanzaban ya sus pies desnudos. «Te amo, Nuniu. Por favor, di que me amas también. No me hagas esperar más por esas palabras», susurró Sí a oídos de su esposo, casi como una súplica. Mas el muchacho estaba inmerso ya en el mareo que empezaba a afectar el balance de su cuerpo. «¿Nuniu?», se alarmó Sí, al sentir el cuerpo de su esposo cediendo entre sus brazos hasta caer de rodillas sobre la arena húmeda. Sí tomó el rostro de su esposo entre sus manos, sintiendo el intenso ardor en sus mejillas y notando la mirada desfalleciente en sus ojos. Pero Sí no tuvo tiempo de reaccionar cuando una enorme ola cayó sobre él y su joven esposo, empapándolos completamente de pies a cabeza, casi dejándolos tumbados sobre la arena. «¡Oh cielos, Nuniu!», exclamó Sí, al notar el desfalleciente cuerpo de su joven esposo retorciéndose de frío sobre la arena. Sí tomó a su esposo en brazos, llevándolo rápidamente hasta su auto. Sin importarle estropear sus elegantísimos asientos de cuero, Sí introdujo a su esposo a su auto, manejando a toda velocidad de regreso a la mansión. Ambos esposos estaban empapados, y ni la calefacción del auto podía ayudarlos a entrar en calor. Sí dio una breve mirada a su esposo en el asiento del copiloto, notando su rostro que lucía ligeramente colorado y la expresión completamente desfalleciente. Unos minutos más y Sí llegó a la mansión, llevando a su esposo en brazos escaleras arriba hasta su habitación. Las mucamas y demás empleados de turno se alarmaron a ver a los esposos llegar
completamente empapados de pies a cabeza. —¿Dónde está Nat? —interrogó Sia, una de las mucamas que lo seguía, concerniente del joven muchacho que lucía medio inconsciente en sus brazos. —El señor Nat salió. Dijo que tenía que buscar algo en la biblioteca y no regresaría hasta tarde —respondió la muchacha. Sí, entonces recordó que esa tarde le había dado permiso a Nat para que se tomara el resto del día, mientras él pasaba tiempo de calidad con su esposo, siguiendo las instrucciones en el libro, regalo de su mejor amigo. —¡Rayos! —exclamó Sí, entrando a la habitación de Nuniu, llevándolo inmediatamente hasta el baño. Después de una ducha caliente y la muda a ropas secas y cómodas, Sí llevó a su joven esposo hasta la cama, acomodándolo entre las mantas para que entrara en calor y detuviera ese temblor en su cuerpo. —¿Tienes fiebre? Traeré algo de medicina. Sí se puso de pie, saliendo de la habitación. Nuniu quedó recostado en la cama, luchando porque la pesadez en sus párpados no gane contra su voluntad de permanecer despierto y alerta a los siguientes movimientos de su esposo. Minutos después, Sí regresó con una bandeja de comida, colocándola en la mesita de noche. —Levántate, tienes que comer algo antes de tomar la medicina —habló Sí, mientras ayudaba a su esposo a acomodar su espalda entre las almohadas. —Nat, ¿dónde está Nat? —preguntó Nuniu, aún sintiendo el mareo en su cuerpo. —No está. Le pedí a una de las mucamas que preparara algo de sopa para ti —respondió Sí, evitando la mirada de su esposo mientras colocaba el plato de sopa caliente sobre su regazo. Nuniu tomó la sopa lentamente con ayuda de su esposo, quien insistía en darle cada cucharada él mismo. —Ahora la medicina —colocó Sí una píldora en la palma de la mano del muchacho. Nuniu tomó las píldoras de un solo golpe, acomodándose luego nuevamente entre las mantas. —Lo siento, no era mi intención que enfermaras. No debí llevarte a la playa. Ayer hizo algo de frío por la noche. Debí suponer que amaneciste algo resfriado y lo empeoré llevándote a la playa —se disculpó Sí, acariciando el cabello de su esposo. —Hace frío —murmuró Nuniu, envolviéndose más entre los cobertores. Pasaron varios minutos y Nuniu aún no dejaba de temblar. Su rostro se veía pálido y sus labios casi azules. Sí, al lado del joven e inocente muchacho, lo observaba, tratando de hallar una manera para detener ese temblor en su cuerpo. Y Sí no pudo tener mejor idea. A los segundos, Nuniu sintió que su respiración se detenía al ver a su esposo alzando las sábanas hasta acomodarse entre ellas y traer su frágil cuerpo contra su pecho, luego de haber desabotonado la camisa de sus pijamas. Sí envolvió a Nuniu entre sus brazos con tanta fuerza que el muchacho empezó a luchar por un poco de aire. —No te voy a hacer nada, solo quiero que entres en calor. Prometo no hacer nada —susurró Sí, acariciando levemente la espalda de su esposo, mientras lo mantenía aún aprisionado contra su pecho. El corazón de Nuniu empezó a bombardear con rapidez al sentir el calor y calidez que emanaban del cuerpo de su esposo. —Aire, necesito aire —logró articular Nuniu entre los fuertes brazos que lo envolvían. Sí debilitó unas décimas la fuerza en su agarre, permitiendo a Nuniu obtener algo de aire para sus pulmones. —Lo siento por lo de ayer. Hablar de mi abuelo siempre es un tema molesto para mí —habló Sí casi en un susurro, tranquilizando los latidos de su joven esposo que se sentían contra su pecho. —¿Por qué? ¿Por qué no le gusta hablar de su abuelo? —preguntó Nuniu, controlando al fin el ardor en sus mejillas. Sí soltó un pesado suspiro antes de empezar a hablar. —Ese hombre fue muy duro conmigo. Nunca nada de lo que hice para que se sintiera orgulloso de mí parecía ser suficiente para él.
Siempre obtuve buenas calificaciones. Fui un gran deportista. Gané algunos premios, pero nunca jamás vi esa mirada de orgullo en sus ojos. Para él siempre era que aún no llegaba al máximo, nada le alcanzaba. Respondió sí con voz evidente y tristeza en su tono de voz. Mi abuelo no fue un hombre perfecto. Muchos decían que de hecho era malo conmigo por haberme tenido en internados y lejos de él por muchos años. Pero la verdad no era así. Mis padres murieron en un accidente aéreo, traicionados por uno de sus mejores amigos. Mi abuelo tenía miedo de que algo me ocurriera, y para protegerme me envió a estudiar lejos de él. Creía que era mejor tenerme seguro en esos internados que en cualquier escuela pública expuesto a peligros, aunque a pesar de eso, siempre me llevaba con él de viaje en vacaciones. Conocí varios sitios hermosos con él. Cuando era niño, cuando le pedí que me dejara volver, me dijo que tenía miedo si algo me ocurría más adelante. Así que le prometí que sería cuidadoso y no hablaría con nadie en la escuela. Todo lo que él hizo, lo hizo para protegerme, a pesar que los demás pensaran que era cruel y demasiado controlador. Todo siempre tuvo una razón de ser. Tu abuelo te amaba, de lo contrario no te hubiera dejado asegurado con tu herencia. Sin embargo, lo hizo poco tiempo antes de que falleciera. Quizá, si hubiese actuado antes en ese testamento, pudo haberse anulado. ¿Te estás quejando de tu abuelo? No, solo le estoy diciendo que no juzgue a su abuelo sin saber lo que realmente había detrás de todo lo que ocurrió. Él no era tan perfecto como tu abuelo. Las cosas que le conté, me las contó el mayordomo Poppy días después del funeral de mi abuelo. Por unos días guardé cierto rencor hacia él por haberme alejado de su lado durante muchos años, y cuando murió no sabía qué hacer. Pensé que por culpa de él había quedado completamente solo, pero luego supe que lo hizo porque me amaba, me mantuvo con vida por muchos años. Sí, guardó silencio unos segundos, tratando de entender las palabras de su esposo, reflexionando dentro de su corazón si valía la pena seguir sintiendo tanto odio hacia el abuelo que tantas lágrimas le causó. ¿Por qué insistes en verle el lado bueno a las personas? Se lo dije antes, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a enmendar nuestros errores y a hacernos dignos de confianza. ¿Tengo otra oportunidad? ¿Tengo otra oportunidad para ganar tu corazón? Sí, apretó ligeramente sus brazos alrededor de la cintura de su esposo. Si no, no estaría aquí, susurró Nuniu quedamente, enterrando el rostro aún más en el pecho de su esposo. Y lo que sorprendió a Nuniu en ese instante fue el sobresalto en el pecho de sí, sintiendo los latidos que empezaban a descontrolarse. Una persona puede fingir la voz, puede fingir con el rostro, puede fingir con sus actos, pero nunca puede fingir con el corazón. Y el corazón de sí no lo estaba engañando.